¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra primera clase virtual. El tema que vamos a ver ahora es los sistemas de control y vamos a empezar con el sistema de lazo abierto. En la industria tenemos dos tipos de control, los controles de lazo abierto y lazo cerrado. El sistema de lazo abierto es aquel sistema en el cual la salida no tiene efecto sobre el sistema de control. Esto significa que no hay realimentación de dicha salida hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. Casi todos los procesos en lazo de sistema abierto son basados en control por tiempo. Estos son proclives a una perturbación externa. No hay una retroalimentación que los corrija. Lo que vemos a continuación es un diagrama conocido normalmente como diagrama bloques. Este diagrama contiene lo que podemos ver aquí como un círculo. Este se llama restador. Su función principal es regular la señal cronometrizada de mi señal de referencia, es decir, es el tiempo al que quiero llegar. Casi todos los sistemas de lazo abierto son regulados por una señal de cronómetro, una señal temporizada, la cual entra al círculo que se denomina restador y trabaja junto con lo que es la señal de referencia. La señal de referencia es una muestra de un tiempo al cual nosotros queremos llegar, y la señal cronometrada pues es el punto, más bien el tiempo que tiene cierta marcha y que tiende a llegar hacia lo que es la señal de referencia. Es decir, al llegar el tiempo de referencia al restador, este va a comparar esa señal con el tiempo cronometrado. Algunos procesos que siguen este tipo de método es los que funcionan dentro de los semáforos, o por ejemplo cuando tú activas un microondas. Quizás en el ejemplo del microondas lo podamos visualizar de una mejor manera. Es decir, digamos que yo necesito cocinar unas palomitas que yo sé que tardan unos 30 segundos en poderse hacer. Las introduzco en mi microondas y selecciono como una señal de referencia los 30 segundos, el cual lo pongo desde el teclado del micro, se fija y le pico enter. Al hacer esta acción, el microondas va a estar trabajando por 30 segundos con un cronómetro que normalmente lo vamos a ver como usuario, y al llegar a esos 30 segundos el microondas va a generar su señal que le va a indicar que ya ha cumplido ese tiempo y se va a detener. Es decir, cuando la señal cronometrada es igual a la señal de referencia, se van a comparar, se van a igualar y van a generar una señal de error. Este error le va a dar paso a que haga una acción de control, por ejemplo, que sería el tiempo terminado, y apagara el microondas, haciendo que se terminara el proceso de producción, que en este caso es la creación de nuestras palomitas para comerlas a la hora de ver Netflix. En forma matemática podemos expresarlo como el valor del error es igual al valor de la señal de referencia menos el valor medido, como lo podemos ver ahí en la lámina.
En todos los procesos es algo muy similar, que es cuando la señal de error es igual a la variable de medición, va a disparar esa señal, bueno, más bien, cuando la señal de cronometrada es igual a la señal de referencia, va a generar una señal de error y pasará a crear una acción de control que puede ser el apagado o encendido, digamos un control bastante básico, o podría ser un control derivativo, uno integrativo o un PID. En todos los procesos tenemos una situación muy similar, que cuando la señal cronometrada es igual a la señal de referencia, se genera un error. Una vez que se ha disparado la señal de error, se va a generar una acción de control. Como les comentaba hace rato, en el caso de las palomitas, puede ser el apagado del microondas, que es una de las acciones más sencillas, pero también hay otro tipo de control, como el control por rango, el control derivativo, el control integrativo. Como ven, lo que está encerrado en el cuadro, en el rectángulo rojo, es una parte muy importante en el sistema de control. Es prácticamente donde se decide qué es lo que va a ejecutar nuestro sistema. ¿Sí? En este caso, en el caso de las microondas, es la cocción de unas palomitas en una señal de tiempo. Ahora, ¿qué pasa con las palomitas si se pasa, digamos que el microondas, donde siempre las cocinaba en 30 segundos, hace ese trabajo, pero se descompuso y ahora me traen uno nuevo? Yo le vuelvo a poner 30 segundos, vuelvo a ejecutar el cronómetro del microondas y resulta que se queman las palomitas. ¿Por qué? ¿Cómo podría yo evitar que se quemaran? En el caso del microondas, en realidad no hay una forma de poder controlar que no se quemen, porque les mencionaba, es un sistema de control de lazo abierto. Es decir, no tiene alguna retroalimentación que le pueda decir al microondas que las palomitas ya se cocieron correctamente, sino que estamos solo con la variable del tiempo y nosotros estamos observando quizás que se cumpla ese tiempo correctamente, pero no sabemos si un factor externo como, no sé, que el magnetrón sea más potente, como que las palomitas no se tengan alguna fórmula que las haga que se cuezan de una forma más rápida, no sé, altera el tiempo quizás de cocción. A lo mejor solo tardan 28 segundos, pero no lo sabemos, ¿no? Porque no tiene algún tipo de sensor que nos indique que las palomitas ya están hechas y que se están quemando. Entonces solo nos basamos al tiempo como el parámetro de control en este sistema de lazo abierto. Esto mismo pasa con los semáforos, por ejemplo. El semáforo está solamente sujeto a un cierto tiempo para que se pueda estar en verde, en amarillo y en rojo, pero está expuesto a factores, por ejemplo, que puede llover, puede haber una descarga y pudiera afectar el tiempo de disparo del rojo y del verde, pero no vamos a tener alguna forma de medir que está fallando esos tiempos, por lo mismo, porque es un sistema de lazo abierto. Una vez que obtenemos la señal de control, es posible que esta señal tenga un nivel muy pequeño que no pueda ser detectado por las siguientes etapas.
Es por eso que comúnmente se le aplica una etapa de amplificación. En esa etapa de amplificación se integran circuitos electrónicos o algún accionador mecánico, pero digamos que normalmente ya se ocupan puros sistemas electrónicos, el cual va a aumentar el tamaño de la señal de entrada, de la señal resultante de la acción de control, y la va a condicionar de cierta forma para que un actuador pueda realizar su trabajo. El actuador, como ya hemos visto anteriormente, su trabajo es para que pueda activar el sistema de la planta. Digamos, es una interfaz entre una pequeña señal de control a una gran señal de potencia, ¿sí? Maneja pequeños voltajes y lo acondiciona para que pueda ser controlado con voltajes y potencias más grandes. Aquí en las imágenes mostramos unos relevadores y un actuador, un contactor de 3 fases en ese caso, por ejemplo para encender motores industriales, ¿sí? Digamos, en los relevadores pueden llegar unas señales de 5 o 12 volts, incluso de 24 volts, con una corriente muy pequeña que puede ser en el orden de los miliamperes o 1 o 2 amperes a lo máximo, y transformar mediante la acción del actuador, que en este caso sería el contactor, para poder controlar voltajes de 110, 220, 550 o cualquier otro voltaje mayor para activar motores de carga pesada. Una vez que el actuador ha hecho su trabajo y ha procesado el pequeño voltaje y lo ha transformado en un voltaje mucho más grande y de más potencia, activa lo que sería la planta. En la planta nosotros agrupamos todos los aparatos que sirven para realizar el proceso. Por ejemplo, aquí en esta fotografía de una banda transportadora, la planta sería el motor que acciona esa banda transportadora. Bueno, ahí de hecho hay 2 bandas, una más grande que otra. En las 2 sería, digamos, ese motor que mueve los rodillos de la banda, lo que nosotros estaríamos denominando como la planta, ya que es la parte de producción que nosotros queríamos controlar desde un inicio con la señal del controlador